Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Llega el domingo y con él la ocasión de reunirnos una vez más para hablar de los temas escatológicos que la Biblia nos presenta en por lo menos 7 escenarios en el reloj de Dios. Sean todos bienvenidos. Desde la ciudad de Guatemala les saludamos cordialmente nuestro apóstol Sergio Enríquez, el anfitrión principal, hermana Leti de Enríquez. Hoy nos acompaña José Arana y bueno, algunos invitados especiales que van llegando también a nuestros estudios. Quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, nos reunimos una vez más para revisar las noticias actuales y de esta semana, qué cosas le van llamando la atención para empezar. Bueno, como hemos dicho en el pasado, Elcita, para empezar, bienvenida y Gracias. Bienvenido yo y bienvenidos todos los hermanos. Para empezar, como hemos dicho en el pasado, las noticias se van convirtiendo en historia cada vez con una rapidez más fuerte, ¿verdad? Sí. Solo por poner un ejemplo, hace algún tiempo la noticia que estaba en todos los medios de comunicación es que se había quemado una población en Hawái. Sí, Eso ya se nos olvidó, ¿verdad? Para seguir, solo para que nos demos cuenta del avance tan rápido, tan repentino que tiene este mundo en este momento. Y esa palabra es clave, repentino. Sí. Porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La Biblia nos habla en Apocalipsis, en el capítulo 1, que dice que este libro fue hecho básicamente para enseñarle a los siervos de Dios las cosas que van a suceder repentinamente. La palabra griega que se utiliza se puede traducir pronto, de repente o repentinamente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es una aceleración de los eventos, ¿verdad? Ya el huracán Otis dejó grandes estragos, pero ya no es la noticia del día, ¿verdad? Ya es la historia. Sustituyó, si es de huracanes, la sustituyeron todos los demás huracanes que ahora se están formando en el Caribe y que son temibles, y que el otro es solamente un ejemplo de lo que podría hacer a cualquier población en tierra, ¿eh? Sí. Y el huracán que agarró Francia, después de Otis, exacto, ya es historia también, y no han pasado ni siquiera 15 días. Exacto. Y ahora hay otro en Italia. Entonces, las cosas están pasando con una celeridad tan extraordinaria que creo que nosotros tenemos que ver las cosas de una forma detenida. Aunque esas cosas pasen rápido, nosotros no las podemos asimilar de esa forma, tenemos que desgranarlas porque eso contiene un mensaje para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué me llama la atención? Padre Santo, bueno, ahora me llama la atención un montón de cosas. Me llama la atención que Rusia haya lanzado su misil intercontinental que puede contener varias ojivas nucleares, haya hecho un ejercicio de 8,000 kilómetros. Exacto. ¿Qué me llama la atención? De lo último que está aconteciendo, sí. Bueno, pues que Corea del Norte ayer esta semana lanzó un misil también igual y puso en alerta máxima a Japón, ¿verdad? ¿Qué me llama la atención? Ay, Dios mío, que ahora ya las fuerzas israelíes entraron en Gaza. Es decir, todo viene con una celeridad espantosa. Espantosa si lo vemos desde el punto de vista negativo. Claro. Gloriosa si lo vemos desde el punto de vista positivo, en el cual la Biblia nos deja ver que el ejemplo que hemos platicado muchas veces de la mujer que está de parto, ¿verdad? Que la mujer que está de parto, los dolores, cuando le empiezan el proceso en donde va a dar a luz, empieza con los dolores distensionales, incluso ni siquiera fuertes de contracción, con unos días de anticipación. Después empiezan las contracciones y después empiezan a acelerarse hasta que cuando da la luz ya los dolores son rápidos. Así está el mundo en este momento. Me llama la atención todo eso, Elcita, y creo que no podemos dejar de verlo, oírlo, evaluarlo, considerarlo
y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, ¿no? Claro, apóstol, y de hecho ahora que usted mencionaba eso, podemos tomar como un momento para detenernos y evaluar aquellas noticias que están pasando tan rápido, de manera tan acelerada. El reloj de Dios es un espacio para evaluar, para detenernos y, como usted bien dice, desgranar las noticias. Hace muy poco estuvimos hablando de la operación de error y enfocamos el tema a la mentira y el engaño, que básicamente son sinónimos, pero muchas personas han seguido preguntando respecto a eso, en dónde más cabe la operación de error. Y usted mismo, evaluando en esta semana con tantos acontecimientos, nos ha dicho hay que prestarle atención a la industria del entretenimiento. ¿Por qué? Bueno, volviendo a lo que estaba conversando antes de lo que me preguntas, y está íntimamente ligado, la aceleración de toda la noticia hace que la mente no pueda asimilar la totalidad. Digamos, si un maestro a ti te quiere enseñar algo y te habla a 1000 por hora, es más, tú cuando quieres oír un mensaje de aquellos hermanos que te mandan que se tardan 1 hora para decirte no puedo ir, ¿verdad? Y le pones velocidad de 2, el otro habla, y uno solo logra captar lo fundamental de lo que a uno le interesa. Claro. Ahora imagínate un maestro en la universidad que te hable de esa forma, o que te trate de dar para terminar toda la enseñanza que a él le corresponde en su clase, ¿verdad? El currículum que le llaman, decir, aquí está, y te da toda la información, no la puedes asimilar. Me bombardea con información. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían tanta información tan rápido. Sí. Ellos llegaban la información y la digerían, y después llegaba otra información y la digerían, y tenían ahí los elementos de juicio para emitir opinión. Nosotros no. Nosotros tenemos una cantidad de información tan acelerada de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces creo yo que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice la Biblia: paraos por los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él. Es decir, no a la celeridad en la que vivimos, ¿verdad? Porque se vive de una manera tan acelerada desde todo punto de vista. Y eso entonces va a atiborrarle la mente de tanta información a la gente, y entonces puede ser fácilmente engañados, ¿sabes? Todos podemos ser fácilmente engañados. Y sí, a veces uno dice, pero ¿por qué? Si ellos saben que es mentira, dicen este tipo de cosas, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días surgió una noticia de que un actor muy famoso, que es hijo de un pastor pentecostal norteamericano, y él es cristiano también, famoso, se llama Denzel Washington, que se había muerto. Y se corrió la historia así, y está más vivo que los que le levantaron la plumita. Claro. Entonces, ¿por qué alguien iba a hacer eso? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Cuál es su motivación para...? Sí, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de decir, bueno, esta es una mentira? La voy a poner. ¿Cuál es el propósito de poner una mentira pues voluntariamente, a propósito? ¿Cuál? Pues obviamente engañar, pero tiene que haber un beneficio para él. Entonces, cuando hablamos de la operación de error y la industria del entretenimiento, vemos que la industria del entretenimiento es una herramienta, y sus propósitos son aviesos, definitivamente. Aunque ellos no los tengan bien claros, pueden ser que estén siendo manipulados los mismos que hacen las cosas que no son verdaderas. Puede ser que ellos mismos estén siendo manipulados, porque la Biblia dice, tal como lo platicábamos en el programa pasado, en el libro de Romanos capítulo 1, que ellos fueron entregados. Ellos fueron, digamos, hay 3 entregas en el libro de Romanos capítulo 1. Solo en el capítulo 1 hay 3 entregas. Los entrega el Señor a las concupiscencias, a sus pasiones, pero por último los entrega a una mente depravada para hacer las cosas que no convienen. Entonces, la gente que manipula por medio del error, del engaño, y que son herramientas, ellos a su vez están siendo objeto de otra manipulación mayor. Claro. Mira, en la Biblia hay una
sentencia, ¿verdad? Hay una verdad, hay una premisa que dice que si estando en la ciudad ves que se pervierte el derecho, no temas, porque sobre el alto hay otro más alto, y sobre ese alto está Dios. Ahí se refiere a Dios el Altísimo. Por eso está hablando de alto. Sobre el alto hay otro más alto y sobre el alto está el Altísimo. Es una premisa divina, pero que la debemos de ver que en el lado de las tinieblas así es también. Sobre algún personaje. Por ejemplo, el Señor le dijo a uno, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada del cielo. O sea, tú eres autoridad, pero hay alguien más alto que tú. Y no necesariamente está hablando del Señor, Dios Todopoderoso. Claro. Digamos, el diablo, nadie lo mira como víctima, sino como victimario. Pero cuando analizamos el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el diablo fue víctima. ¿Podríamos explicar eso? Sí, fue víctima de la iniquidad. Es que el diablo no fue el primero que se rebeló. Antes de que él se rebelara, se había revelado otras entidades, potestades espirituales negativas. Y por eso le dicen al diablo, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló a la iniquidad dentro de ti. La iniquidad es una potestad que está descrita en el libro de Zacarías. Entonces la iniquidad es anterior al diablo. Entonces, diríamos pues que la iniquidad manipula al diablo, el diablo manipula los de aquí y así, porque sobre el alto hay otro más alto. Claro. Entonces, la cosa está de quién nos vamos a dejar llenar. Tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo y la mente de Cristo, porque esa es una de las cosas, la mente de Cristo, que entre nosotros, y entonces vamos a poder evaluar todo lo que está alrededor de nosotros, pero hay que evaluarlo, hay que desgranarlo, porque es que mucha gente dice, no, yo tengo la mente de Cristo, a mí nadie me engaña, y él mismo se está engañando. Si la misma Biblia dice que nosotros no nos debemos de engañar a nosotros mismos, porque hay gente que se engaña a sí mismo y cree que está en la verdad. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a esto. Pero bueno, sale por la operación de error. Esta es creo que la tercera vez que hablamos de la operación de error, porque le hemos hecho seguimiento, porque a mí me parece que este es un tema básico, súper básico, para que nosotros podamos salir de esta tierra. Y es muy importante. Y uno debería de pensar cuando lee la Biblia, por ejemplo, ¿por qué razón todo el mundo adora a la bestia? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Quién los convenció? Porque lo están haciendo de alguna manera no obligada. No lo están obligando. Por decisión propia. Exacto. Dicen, ¿quién como la bestia? Eso está escrito ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Quién como la bestia? ¿Por qué la admiran tanto? Tuvieron que haber sido engañados. Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Alguien les convenció. Les convenció a través de mucho tiempo. Pero ahí está la culminación del engaño. Dice la Biblia, por cierto, que el anticristo, eso lo dice en el libro de Daniel, que el anticristo va a llegar a las posiciones elevadas en medio de intrigas, insidias y engaños. Esas son sus herramientas. Claro. Cuando va a arrancar acá, y hasta que ya esté hasta arriba. Intrigas, insidias y engaños. Sí. Engaños hablamos justamente en el programa pasado. Hoy creo que vamos a tocar un poco de la intriga. Sí. No, y también, mira, hay gente que lo dice claramente, sin ambajes, como dice el poeta, ¿verdad? Sí. Que sin ambajes se declaraba que solo quería robarle inspiración a la tristeza. Sí. O sea, hay gente que dice, yo estoy haciendo esto porque yo voy a trasladar mis ideas y punto. Ninguna otra idea vale. Sí. Entonces, es bien complicado y lo debemos de ver en la historia, porque eso nos va a conducir a que tengamos un buen juicio, un buen crinos, un buen criterio, ¿verdad? Sí, absolutamente. Apóstol, y sin duda cada vez que hablamos con ustedes una cátedra para hablar acerca de la Biblia y las noticias, pero hoy que vamos a hablar de la operación de error, nuestra producción ha preparado algunas noticias que hablan exactamente de quienes ocuparon precisamente un lugar poderoso y aprovecharon esa posición para engañar a quienes estaban a su alrededor. Si me lo permite, vamos a ver ese contenido. Sería muy lindo. Vamos a ver ese material y cuando regresemos, el apóstol nos va a ayudar a desgranar esas noticias y explicarnos un poco bíblicamente qué era lo que estaba significando
significando aquello y en aquel momento. La industria de la manipulación. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, fue un maestro de la manipulación mediática durante el régimen nazi. Su capacidad para controlar y moldear la opinión pública alemana fue evidente haciendo uso de la radio como herramienta de propaganda. La radio es nuestra, de nadie más, y pondremos la radio al servicio de nuestras ideas y de ninguna otra idea, expresó. Estas ideas nazis provocaron millones de muertes y la división de Alemania. En la década de los 70, el Occidente usó menos la propaganda y Oriente la usó más, especialmente el servicio secreto soviético. La KGB intensificó sus actividades. Los servicios secretos de Europa del Este utilizaron la epidemia del SIDA para dañar al enemigo. La KGB creó la leyenda de que el virus del SIDA se originó en un experimento con material de combate en un laboratorio militar de Estados Unidos, la Operación Denver. Según esta leyenda, el virus del SIDA fue producto de un laboratorio en Fort Detrick y, como se mostró en los archivos del servicio secreto búlgaro, se llegó hasta el punto de creer que Alemania Oriental cofinanció una película del WER. Esta leyenda se alimentó y se difundió repetidamente por todo el mundo. Los periódicos de Alemania Occidental retomaron el rumor y lo popularizaron. Thomas Reed, analista de estudios estratégicos de la Universidad Johns Hopkins, dijo que esta teoría conspirativa no fue inventada por los soviéticos, sino que provino de círculos activistas. Surgieron allí de forma independiente y al final únicamente fue aprovechada, mejorada y reforzada por los servicios de inteligencia enemigos. Un suceso similar comenzó poco después del inicio de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Información de China recicló la vieja historia de una publicación de YouTube. Monica Richter, investigadora de propaganda, identificó que la emisora de televisión belga fue la primera en afirmar que el COVID-19 era un arma biológica de Estados Unidos. La emisora está vinculada al Ministerio de Defensa de Rusia. Esta teoría conspirativa fue reproducida también por los chinos e iraníes. Un bloguero estadounidense con 500,000 suscriptores mencionó que los soldados estadounidenses podrían haber llevado el virus a Wuhan. El bloguero dijo ser un ciudadano preocupado que solo procesaba los hechos y hacía preguntas. Las noticias falsas no son el verdadero problema. Eso es solamente la punta del iceberg. Hay demasiada información disponible que cualquier persona puede escoger sus propios hechos y vivir en un universo paralelo. Un estudio a gran escala demostró que las noticias falsas tienen más probabilidades de difusión que las reales. Esto se debe a que las noticias falsas apelan a las emociones y provocan indignación, ira, tristeza o alegría. Esto ayuda a que se difundan 6 veces más rápido en Internet que la información convencional. Una investigación del noticiero Deutsche Welle verificó el aumento de noticias falsas entre las guerras de Hamas e Israel. Una captura de pantalla de la página de Facebook en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel mostró cómo el ejército israelí se jactó de haber bombardeado el hospital de Gaza, sugiriendo que la gente no habría sobrevivido debido a la falta de equipo médico. Esto resultó ser falso. El ejército israelí no publicó esta información. La publicación de Facebook fue borrada, pero en la captura de pantalla se puede ver que la cuenta que lo publicó no llevaba el sello de verificación que tienen todas las cuentas oficiales de las Fuerzas de Defensa israelíes. Además, un portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, FDI, confirmó al portal de verificación Check Your Fact que esa cuenta no les pertenece. Otro video publicado en la plataforma X mostró un misil cuya trayectoria siguió un amplio arco horizontal antes de impactar según la fuente. Probaría que se trataba de un cohete palestino. Sin embargo, esto también es falso. Este video es del 2022. Desde los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, las redes sociales se han llenado de afirmaciones, fotos y videos sobre la situación y muchos de ellos son falsos. La cantidad de desinformación, propaganda y confusión es la más alta que se ha visto en un conflicto.
Numerosos videos muestran supuestamente a niños israelíes raptados por Hamas o menores palestinos secuestrados por las fuerzas israelíes. Algunos videos donde se ven niños heridos son verdaderos, pero otros son falsos. Un ejemplo es que los usuarios en redes sociales han compartido este video que aseguraban prueba que los israelíes preparaban imágenes falsas para decir que Hamas asesinó a los niños. El video tiene cientos de miles de reproducciones, pero esta afirmación es falsa. En los comentarios, algunos usuarios señalaban que el video muestra imágenes de la producción de una película dirigida por Arnie Stiebel, un director de cine asentado en Cisjordania. Y efectivamente, en las cuentas de Instagram y TikTok del camarógrafo Mohammad Aboude se encuentran los videos de abril de 2022 que muestran las mismas imágenes. El video que circula online muestra en realidad imágenes del detrás de cámaras, un cortometraje sobre la vida de un niño palestino de 13 años que fue arrestado en 2015 y condenado por asesinato, desató una ola de protestas en todo el mundo. Una búsqueda de Google reveló que el cortometraje se estrenó en 2022. Otro video que se volvió viral en las redes sociales donde se mostraba a un miembro de Hamas en Gaza con una niña judía secuestrada es falso. Deutsche Welle aseguró que no localizaron la fuente que presuntamente publicó, pero encontraron la cuenta de Instagram del propietario y aclaró que el video no está vinculado a la ola de violencia. El usuario también denunció que su cuenta de TikTok fue hackeada y borrada. Otro ejemplo de la manipulación de la información es que se logró identificar cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu dio una conferencia de prensa donde declaró que estableció un gobierno de emergencia nacional para combatir contra Hamas. Un video falso manipuló la información, informando que el primer ministro amenazaba con lanzar una bomba nuclear a la franja de Gaza. Los expertos ven una razón específica para la gran cantidad de desinformación, ya que estos medios difunden ampliamente estas narrativas para que cada parte en este conflicto pueda sumar más apoyo. Estos son algunos ejemplos de la desinformación que circula por Internet. Los algoritmos y las políticas de las redes sociales ayudan a que se difundan con rapidez. Esta es una alerta sin duda para todos, apóstol, porque nos metemos a cualquier red social y estamos propensos a caer en un engaño. ¿Qué le parece a usted este material? Bueno, creo, él cita que el material es bastante amplio. Sí. Todo lo que se ha investigado aquí es bastante amplio y que son muchos los puntos que deberíamos de estar abordando. Sí. La primero, con lo que empieza la noticia y que es muy, muy importante que le pongamos atención, es con este ministerio de propaganda nazi. Yo jamás había visto, o se había visto, mejor dicho, un ministerio que se dedicara solo a eso, propaganda, sí. Un ministerio de propaganda, un ministerio de propaganda nazi. Y como él dice, la radio es nuestra y de nadie más, y vamos a trasladar nuestras ideas y las de nadie más. Entonces aquí ya vemos que para la manipulación, digamos en una dictadura, pues no se les da demasiada información a la gente, sino que una sola para poderles manipular hacia esa tendencia, ¿verdad? Porque ahí vemos que una buena parte de Alemania, no todos, sus honrosas excepciones, aquellos pensantes, los seres pensantes que siempre hay en todos los países, pues se hicieron para atrás, no participaron exactamente de todo, incluso algunos fueron encarcelados por no seguir las políticas hitlerianas, ¿verdad? Pero te voy a contar, digamos, me llama muchísimo la atención. Hace unos años, muchos años, yo fui con mi esposa. Era mi cumpleaños. Vaya, me voy a confesar aquí con la hermana Elcita. Era mi cumpleaños y entonces yo estaba predicando en el área de Estados Unidos, en Miami, pero como venía ese día, ¿verdad? Entonces había una oferta para ir a Cuba y entonces con mi esposa nos fuimos. Así compramos la visa. Ahí en Miami se compra la visa en el mostrador del aeropuerto. Ah, sí. En aquel tiempo, que no estaba prohibido, porque después volvieron todos los problemas. Entonces la compramos y fuimos, pero les parecí sospechoso cuando entré a Cuba. Entonces a mi esposa la dejaron por un lado y no nos entrevistaron juntos y a mí por aparte. Okay. Y entonces me empezaron a preguntar, ¿verdad?
quién era yo, a qué me dedicaba. Y pues sabiendo que no necesariamente son grandes creyentes en Dios, entonces, y sin mentirles, ¿verdad? Entonces, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy dueño de una radio, de una estación de radio. ¿Qué, me dijo? ¿Qué? Me decía el entrevistador. ¿Asombrado? Asombrado. Aquí no hay radios privadas. Aquí solo en la radio del Estado. Y entonces yo le dije, bueno, así es aquí, pero allá no. ¿Ah? Claro. Allá sí hay muchas radios privadas, porque aquí, ¿qué radio no es privada? Todas son privadas. Allá no, solo la del... Entonces, para trasladar qué idea. Sí. Por eso me llamó la atención lo que dice del Ministerio de propaganda, en donde Goebbels está diciendo, la radio es nuestra. ¿Por qué? Porque son nuestras ideas. Entonces digo yo, ¿y alguna otra cosa? Bueno, pues hace 32 años nosotros fundamos un colegio. ¿Va? Entonces le dije, soy dueño de un colegio. Aquí no hay colegios privados. El colegio, la escuela, la educación la da el Estado. ¿Para qué? Para trasladar sus ideas. Y como te repito, siempre hay gente que tiene un nivel intelectual un poco más allá de la general, que son los que detectan aquello y los que los tildan de rebeldes, en ese caso antirrevolucionarios, o qué sé yo. Pero entonces, una de las cosas que yo veo acá, que es de parte de la operación de error, es el limitar, pero erradicar cualquier otra idea para plantear una sola idea. Exacto. Una sola idea. Un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento. Digamos, yo veo eso ahora, en medio de la multitud que nosotros tenemos de fuentes de información, yo veo eso. Una dictadura que hay en los medios de comunicación, por ejemplo, para apoyar, digamos, la Agenda 2030, cuando se habla de la igualdad de género. Sí. El que habla en contra de la igualdad de género no tiene derecho, él no tiene derecho a hacerlo, porque es solo una idea de un grupo que manipula, que controla. Así como en el país donde puse, perdón que ha mencionado, y ellos también mencionaron Alemania, en aquel sistema, en aquel régimen que estaba, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la gente como que si se dejara guiar porque la Biblia dice que nosotros, cuando no estábamos en Cristo, éramos guiados hacia los ídolos mudos. Así, ¿quién lo guiaba? Los ídolos no tienen poder, como decíamos en una canción que cantábamos nosotros, los ídolos no tienen poder, tienen boca pero no pueden hablar, oídos tienen, no pueden oír, bueno, ojos, bueno, la cantamos hace muchos años, ¿verdad? Pero está en Isaías y en el Salmo también, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que entonces la mente humana es llevada. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por quién es llevada tu mente? ¿Quién está llevando tu mente? ¿A quién le prestaste tu voluntad y tus pensamientos? Algunos a centros educativos a los que ellos los ponen en alto, como que fuera, bueno, como que fuera la sabiduría primigenia, sí. Y sin ponerse a pensar en otras ideas. Esa sería una. La otra cosa es lo contrario. Es decir, por un lado, solo una idea. Por otro lado, lo que decíamos al principio, multitud de ideas para confundir. Eso viene de Babilonia. Babilonia viene de la palabra Babel, que quiere decir confusión. Entonces, multitud. Por ejemplo, ya que empezamos a hablar de países, tenía un amigo misionero que fue a la India, a predicar en la India, y entonces él ahí nos contaba que la mayoría hacían campañas y todo el mundo aceptaba a Cristo. Pero cuando tocaba bautizarse, nadie se bautizaba. Y yo le dije, ¿pero y por qué? Porque mis hijos tienen más de 6,000 dioses y cuando les hablábamos de Cristo, ellos lo tomaban como un dios más. Pero cuando ya se tenían que bautizar, se dan cuenta que tenían que dejar los otros 6,000 y que dedicarse solo a este, ¿va? Y entonces ya no les gustaba. Ellos lo querían añadir. Era una multitud, era una confusión. Entonces estos dos extremos están en este momento. Y eso causa un conflicto en el corazón humano. Ahora,
Aquí tendríamos que hacer otra pregunta más. ¿Cómo hacemos para ser resguardados de eso? Claro. Al final esa tendrá que ser la conclusión, entender qué hacer. No hay para dónde. Entonces, la Biblia nos narra, digamos, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida en Cristo Jesús. Otro pensamiento. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ya ahí vemos. Otro versículo. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la verdadera voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, otro versículo. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la acción. O sea, si es los lomos de nuestro entendimiento, no está diciendo los lomos acá para que utilizaban aquellos para pelear en el antiguo tiempo. Ahora la pelea va a ser acá. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la acción y listos para la gracia que va a descender del cielo en la venida del Señor Jesucristo y apoyarnos. Otro, porque es que no se trata de uno solo. Dios no nos va a dejar desamparados en un mundo inmerso de engaños y de error, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Hay otro versículo en donde el Señor dice, con tanta claridad, tan lindo el Señor, a mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados mis pensamientos de los tuyos y mis caminos de los tuyos. Entonces dice, en otras palabras, adquieran mis pensamientos. ¿Y cuáles son los pensamientos? ¿Y cómo los adquiero? Bueno, vamos entonces al Nuevo Testamento y nos enfocamos en la palabra arrepentimiento, que en el griego se dice metanoeo o metanoia, que quiere decir cambio. Meta es una cosa de cambio, por eso metamorfosis, a cambio de forma. Metanoeos es arrepentir, cambio de manera de pensar. Sí. Ahora, yo voy a cambiar de manera de pensar. Ok, cambio de manera de pensar, pero ¿qué manera de pensar voy a adquirir? ¿Con qué la reemplazo? Sí, claro, pues. si saca algo, tiene que tener algo más que poner allá adentro. Entonces, si yo voy a agarrar mi manera de pensar para poner la manera de pensar de otro humano, estoy igual de mal. Exacto. Entonces, lo que necesito es sacar mis pensamientos y reemplazarlos por los de Él. Sí. Ahora, ¿cómo van a hallar cabida esos pensamientos santos en mí que no coincide porque Él es santo y yo no? Sí. Él me llamó a ser santo, Él ya es santo, ¿verdad? Entonces, Él lo que hace, el Señor Dios Todopoderoso, según la Biblia, lo que hace es que cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, Él incrusta en nuestra vida la mente de Cristo. La mente de Cristo es una especie de plataforma de, ¿cómo decirle?, de una pista de aterrizaje para los pensamientos divinos. Entonces ahí está. Entonces Dios envía su pensamiento y aterriza dentro de la mente de Cristo, que ya fue puesta en nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y eso hace que modifiquemos nuestra manera de pensar arrepintiéndonos. Pero eso tiene que ser a diario. Porque en ese mismo pasaje que mencioné, que es en Jeremías, él dice, y en Isaías, el de la mente, es de Isaías, dice, mis caminos no son tus caminos. Y aquí viene otra vez la Biblia diciendo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Porque fueron hechos en base a pensamientos humanos y no divinos. ¿Y qué es lo que está siendo atacado en este momento por el pensamiento humano, pero utilizando todos estos medios de comunicación masiva? El pensamiento de Dios. ¿Acaso no se han opuesto a la Biblia? ¿Acaso no se oponen a ellos a la religión? Exacto. Ellos no dejan, digamos, mira, vamos a abordar un tema. Muy bien, ¿cuál es el tema? El aborto. Está bien. ¿Quiénes están en la mesa? Un médico, un psicólogo, un sociólogo y un pastor. Ah, no, pastor. Usted no puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hablar? No, porque usted va a hablar bajo la perspectiva de la religión. ¿Y eso qué? No puedo hablar. Entonces, me están quitando ese derecho a mí, pero no me lo están quitando a mí. Se lo están quitando. Ellos no quieren oír a Dios. No quieren escuchar todas las voces que deben participar. Pero más que todo, la del Señor. Así es. Porque al final de cuentas nosotros les podemos decir es que aquí en la Biblia dice, mire, tal cosa.
Ah, no, pero la Biblia. Entonces empiezan a desechar aquello. Es el momento de la operación de error. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los que lo capturaron, dijeron, yo todos los días hablaba en el templo, de día, y nunca me apresaron ahí. Pero ahorita que son las tinieblas, es la hora de ustedes. Aquí estoy, aprésenme pues, ¿verdad? Claro. Eso sería lo primero lo que yo te diría de esa gran investigación que hicieron nuestros hermanos, porque, híjole, es un montón, ¿verdad? De hecho, vio también estas en donde aparentemente están atacando ciertos lugares y sacan imágenes de contexto, todas estas fake news que están ahora mismo llegando a los teléfonos celulares de todo el mundo. Nuevamente, todos caemos en ellas porque eventualmente alguien las repite o las reproduce, las comparte sin verificar la fuente de esa información. Mira, aquí tenemos otro conflicto. ¿Y cómo puede estar operando el engaño? Digamos, si yo vi un crimen y lo denuncio y alguien exagera ese mismo crimen que yo denuncié y que efectivamente sucedió y le pone cachos y cola y tridente y todo un montón de cosas. Sensacionalista. Cuando se descubre que el segundo testigo dijo mentiras, entonces se toma la noticia original como que fuera una mentira. Claro. Es decir, partió de una noticia real, claro, pero fue exagerada, fue manipulada. Pongamos el ejemplo que mencionaban ellos. Ok. Es cierto que Israel estaba en la finalización de la fiesta de Sukkot, mientras unos ortodoxos estaban celebrando a la manera religiosa, habían otros judíos que estaban en la playa celebrándolo de su manera. Eso es cierto. Sí. Fueron invadidos por gente que llevaba parapentos o paracaídas pequeños. También es cierto, está reportado por los mismos soldados y ahí agarraron más de 200 rehenes que todavía tienen. Sí. Todo eso es cierto. Ok, entonces ahora viene, bueno, no estoy verificando que sea cierto, estoy poniendo un ejemplo. Entonces es cierto. Entonces viene alguien y exagera esto. Exacto. Y lo exagera con una noticia como la que ellos verificaron. Sí. No, esos videos, es Egipto, eso no. Entonces, esta noticia viene a desvirtuar esta. Exacto. Entonces dice la gente, entonces eso no pasó. Y los engañaron, porque sí pasó, pero el que mintió más acerca de lo mismo, queriendo apoyar, vaya, pues, ¿cómo decirte? Mira, Dios no necesita que lo apoyemos. Sí, te voy a poner un ejemplo de que Dios no necesita que lo apoyemos. Tú has leído la historia de Adán y Eva, definitivamente, Elcita, porque yo creo que todos los occidentales la hemos oído, y aún algunos orientales. Entonces, el Señor lo puso en el huerto, a Adán, y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que está en medio. De ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas te mueres. Eso le dijo Dios a Adán. Vale. Cuando Satanás, en forma de serpiente, le habló a Eva, Eva ya tenía una información distorsionada. Porque cuando Satanás le dijo, entonces no pueden comer de todos los árboles. No. El Señor no dijo eso, dice, muy sabionda ella. El Señor dijo que el que está en medio, ese no lo podemos ni siquiera tocar. Dios no había dicho que no podían tocarlo. Pero parecería que ella estaba apoyando lo que Dios había dicho. Ese ni tocarlo, pero Dios no dijo tocarlo. Yo me imagino que la serpiente, como en ese tiempo, debe haber tenido patas, porque, me imagino, ¿no? Porque la Biblia dice que uno de los juicios fue que iba a reptar, ¿va? Exacto. Entonces me la imagino con una de sus patitas así recostadas sobre el... o sea, esto que yo estoy haciendo no lo pueden hacer. O sea, que ustedes no... O sea, y mira, no me he muerto, ¿va? Entonces, la otra pensó que toda la información era falsa. La operación de error... Mira, tenemos que entender lo siguiente, que el diablo, la única vez que le dicen padre, es padre de mentira. Y que Dios, para engendrarnos a nosotros como sus hijos, nos engendra por medio de la verdad. Entonces, Él, para reengendrar a la humanidad, los reengendra por medio de la mentira. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas. Ahí sí que tenemos que tener una alerta máxima. Ahora, otra cosa que
me llama mucho la atención es que dentro de la misma noticia, por ejemplo, esta señorita que dice que fue criada en Checoslovaquia, creo, y que es de origen norteamericano, ella de una vez tilda de leyenda la cuestión del SIDA. Sí. Entonces la leyenda la siguió no sé quién, los iraníes, los rusos, los estadounidenses. Pero ¿por qué la tilda de leyenda? Claro. Ellos, por eso, yo pienso que el que da noticias, el periodista, se debe de limitar a dar la noticia. Lo básico. Sí, pero lo más que hubo un choque, hay tantos muertos, punto. Sí. Pero si ya se pone, lo que pasó fue que aquí el asfalto está muy resbaloso, liso, y son las primeras lluvias, y entonces las llantas de la camioneta estaban lisas, y cuando él frenó porque se le atravesó un chucho, entonces se fue así y se fue al barranco. Esa es su propia opinión y especulación. Básicamente es lo que se hacía con el teléfono descompuesto, ¿lo recuerda usted de niños? Claro. Que empezaba haciendo una historia y eventualmente llegaba hasta el final de la fila una historia completamente diferente. Totalmente. Porque cada uno le puso su granito de arena, por decirlo así entre comillas. Sí. Entonces me interesa que veamos todas esas cosas, pero sobre todo cómo en una dictadura que iba a conducir a una guerra mundial, les tocara la mente por medio de la radio diciendo que ninguna otra idea, no tienes derecho a tener otra idea. ¿Cómo así? Él dijo, la radio está al servicio de nuestras ideas. Pero sí, ¿cómo así? Mira, una de las cosas nuestras es que Dios, Jesucristo, que es el único, el poderoso, el creador, respeta nuestra individualidad y nuestra personalidad. Pedro anduvo 3 años y medio con él y Jesús jamás le dijo que dejara la espada. Mira, Pedro, yo soy el Mesías, yo traigo la paz. Me estás dando mal testimonio con esa espada. Ya has puyado un montón cuando haces así. Por favor, déjala guardada, Pedro. Claro. Lo respetó. Fue hasta que vino el Espíritu Santo que Pedro entendió que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Y él voluntariamente dejó lo que tuvo que dejar. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos definitivamente de analizar es eso, ¿verdad? Que no nos pueden poner como un uniforme. Mira, pues, digo yo, pues, porque se vale pensar, digamos, ¿cómo es posible que en Norcorea, aunque a saber si será fake news, ¿verdad? Y ahora, sí, ahora hasta me da pena, pero... ¿Usted leyó en algún lugar? Sí, leí en algún lugar, no lo investigué, que conste, ¿va? Para que no parecer parte de esas cosas. Que este señor que gobierna tiene aprobados solo 3 estilos de corte de pelo. Y dentro de ellos está el que, como él se lo corta. Claro. Y otros 2. Sí. Y si alguien quiere ser peludo, ¿qué? ¿Y qué o tal si alguien no se tiene quiere cabello? rapar, Claro, ¿qué? exactamente. Entonces, ya es quitar una libertad física. Sí. Pero los hitlerianos fueron peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque avanzaron a las ideas. Nadie puede pensar diferente a nosotros. Punto. Entonces, eso es parte de la operación del error. Absolutamente. Apóstol, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando de esta operación de error en los medios de comunicación, en realidad en toda la industria del entretenimiento. Vamos a presentarles otros materiales que nos permitirán seguir desglosando este tema y por supuesto vamos a hablar de lo contrario de la operación de error, que en todo caso tendría que ser ese amor por la verdad del que hablamos en el programa anterior. No se vayan, volvemos en un momento más en El Reloj de Dios. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de El Reloj de Dios por Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y también puedes buscar este material en el podcast para que lo puedas compartir. De igual manera lo puedes hacer en las redes sociales para que más y más personas escuchen de estas verdades que muchas veces están ocultas. Hoy hablamos de la operación de error, pero estamos enfocando sobre todo la lectura bíblica que también se puede hacer alrededor de esto en relación a la industria del entretenimiento. Para ponerte en contexto, vamos a presentarte
algunas noticias que muestran cómo es que la industria del entretenimiento se pone a merced muchas veces de eso, la operación de error. La industria del entretenimiento ejerce una poderosa influencia en la opinión pública y la percepción de la realidad. Sin embargo, esta influencia a menudo se cruza con prácticas de manipulación, donde diversas partes interesadas buscan moldear la narrativa y el comportamiento del público en su beneficio. Cine. Propaganda política. El cine ha sido históricamente utilizado como una herramienta de propaganda política. Las películas pueden presentar narrativas sesgadas que promueven agendas políticas o intereses particulares, ya sea a nivel nacional o internacional. Efecto de modelado de comportamiento. Las películas tienen el poder de influir en el comportamiento y las actitudes del público. La representación glamorizada de comportamientos negativos como la violencia o el consumo de drogas puede influir en la sociedad, especialmente en las audiencias más jóvenes. Product placement. La industria cinematográfica a menudo incorpora el product placement, donde productos y marcas se insertan sutilmente en las películas para promoverlos de manera efectiva. Esto puede influenciar en las decisiones de compra de los espectadores. Redes sociales. Las redes sociales utilizan algoritmos para mostrar contenido a los usuarios. Estos algoritmos pueden favorecer la difusión de información polarizada, sensacionalista o falsa, lo que aumenta la manipulación de la opinión pública y contribuye a las burbujas de filtro. Burbujas de filtro. Las redes sociales a menudo crean burbujas de filtro, donde los usuarios solo ven información que refuerza sus creencias existentes. Esto dificulta la exposición a perspectivas diferentes y objetivas, limitando la diversidad de opiniones. Compra de seguidores y me gusta. La compra de servicios falsos es una práctica común en las redes sociales. Esto puede dar una falsa impresión de popularidad e influencia. Sesgo político. Los noticieros a menudo presentan un sesgo político en la forma en que presentan las noticias. Este sesgo puede influir en la percepción de la audiencia sobre los eventos y problemas actuales, ya sea mediante la selección de historias o la elección de entrevistados. Sensacionalismo. Los noticieros pueden recurrir al sensacionalismo para atraer a la audiencia, dando más cobertura a noticias impactantes en lugar de las que son más relevantes o importantes. Esto puede distorsionar la percepción de la realidad. Publicidad engañosa. Las empresas de publicidad pueden utilizar tácticas engañosas para vender productos o servicios, incluyendo la presentación de beneficios exagerados, omisión de información crítica o manipulación de testimonios de clientes. Manipulación psicológica. La publicidad se basa en la manipulación psicológica para influir en el comportamiento del consumidor. Esto puede incluir la creación de necesidades artificiales, la explotación de inseguridades y la generación de un sentido de urgencia. Microtargeting y personalización extrema. Las empresas de publicidad en línea pueden utilizar datos personales para dirigirse de manera altamente personalizada a los consumidores, lo que plantea preocupaciones sobre la manipulación psicológica y la invasión de la privacidad. Apóstol, y esta vez estamos hablando de temas tal vez más comerciales, en donde vemos, por ejemplo, la publicidad. Algunos tal vez no están familiarizados con este término, pero el product placement, que es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá algún vaso con alguna marca y es su influencia. Dicen, ay, el apóstol Sergio toma esta agua, entonces yo también la voy a tomar. Eso es una publicidad subliminal, así se le llama. Es decir, estamos expuestos a publicidad y a la venta de ideas todo el tiempo. Sí, y eso no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que sí es cierto es que nos empujaron, nos vendieron una idea subliminalmente y pues si es algo comercial no le veo tanta cosa mala, aunque cuando nosotros vemos
en la Biblia por qué cayó pues, el diablo. Le dice, a causa de la multitud de tus comercios, llenaron tu corazón de iniquidad. Entonces, ¿Qué el significa mercantilismo, eso? sí, el mercantilismo puede llegar a dañar, el consumismo ya es nocivo, ¿verdad? No veo yo que toda la publicidad en sí sea mala, es bueno, y es más, el Señor se anunció, pues, digámoslo así, tuvo un publicista que se llamó Juan el Bautista. Y llegó antes que el Señor y era su mensajero. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí eso no le veo yo maldad, sino que, bueno, en el caso de la mercadotecnia, pues, que es una profesión, ¿verdad? Y que tratan ahí de pelear por la mente y el dinero de la gente. Cuando ya empieza a entrar más y más la operación de errores, cuando ellos empiezan a creer que ellos no fabrican necesidades, porque es una de las cosas que dice mercadotecnia. Nosotros no fabricamos necesidades, sino que solo las descubrimos. Mentira. Ahí están cayendo en la operación. La idea es crear la necesidad. Claro, de algo que ni siquiera... Que tal vez necesitamos. No, mira, ahí pusieron unos tenis y con qué clase de tenis era feliz yo, con unos tenis que después les pusieron nombre y se volvieron famosos hace unos años, que le decían chapulines, ¿verdad? Pero esos eran los obligatorios de nuestra clase de educación física para nosotros, ¿verdad? Pero crearon la necesidad. Sí. Ahora, el cine, toda la noticia, el periodismo, la mercadotecnia, deben de ser bien utilizados. Yo no digo que no exista, deben de haber una exposición de ideas y debe haber un criterio en la persona para poder asimilar o rechazar. Entonces aquí ya viene otra parte que a mí me llama mucho la atención y me preocupa. Mucho. Y yo esto lo he planteado algunas veces, pero quiero leerles este versículo. Quiero leerles este versículo y después hacerles ver algunas otras cosas de esta operación. Mira cómo dice, está en la Biblia, en cualquier versión, la voy a leer en varias versiones. Proverbios 17:4. Proverbios 17:4. Fíjate, el malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Ok, voy a leer otro. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha a la lengua detractora. Voy a leer otra versión. Wow. El malvado hace caso al labio maldiciente y el mentiroso escucha la lengua detractora. Voy a leer otra versión. Vamos a ver. La Torre Samad dice, el malvado se deja llevar de las sugestiones de lenguas inicuas y el embustero da oídos. O sea, atempera a los labios mentirosos. El malo escucha al maldiciente y el mentiroso da oídos a la lengua mordaz. Y después vamos a platicar. Solo déjenme leer estos versículos. Mire, el mentiroso, este está tremendo, o sea, en la BLS, el lenguaje sencillo. El mentiroso le crea al mentiroso. Wow, eso está más directo. Claro, no. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Eso se puede comparar con lo que usted dijo hace un momento de que, por ejemplo, si aceptamos al Señor, lo tenemos en el corazón, Él es una pista de aterrizaje hacia donde viene la verdad del Espíritu Santo. Quien es malvado, no tiene al Señor, tiene esa pista de aterrizaje a donde llega fácilmente la mentira. Sí, claro. Pero yo lo veo un poco más allá. Y lo voy a decir en un momento, pero vamos a ver. El perverso da oídos al labio inicuo. Ok, lo voy a parar. Tengo aquí muchísimas versiones. Esta Kadosh dice, el obrero de maldad escucha a la lengua del transgresor, pero un hombre justo no atiende a labios falsos. Ok, paremos. ¿Qué es peor? ¿Un chismoso?
o el que oye el chisme? Según lo que yo estoy leyendo aquí, es peor el que oye el chisme. Más que el chismoso. Pues sí, porque eso es lo que dice aquí. Por eso leí varios versículos. Sí, sí. En donde, mira pues, en donde dice, el malo está atento al labio inicuo. Entonces, el chismoso llega, ¿va? Y se echa el chisme. Vaya, mira, voy a hacer una referencia que espero que no se vayan no me van a juzgar, porque esta referencia viene de una poetisa mexicana que era monja, pero era una brillante, era una mujer que nació fuera de su época, creo yo, se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, que nadie va a creer que me estoy volviendo católico. No, yo soy cristiano nacido, no, pero ella decía lo siguiente: ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? No sé qué pensarás tú, yo te lo dejo ahí a tu opinión, pero ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga? ¿La ramera? Peca por la paga. Claro. ¿O el que paga o el que le paga a la ramera? ¿Quién es más culpable? Bueno, dejémoslo ahí y cada ¿Cuál quien sería su opina. respuesta? ¿El que paga por pecar? El que paga por pecar. Claro. El hombre que le paga a la ramera. Pues porque no sabemos si la otra no tiene ningún oficio y a saber en qué lipidia y tiene 3 patojitos que les va a dar de... No las estoy justificando, solo estoy diciendo Claro. que salió y lo hizo. La ¿verdad? motivación, como Sí, dice usted muchas veces. Pero el otro... Sí. No hay justificación. que Va, vaya a buscar. entonces, ¿quién es más de culpar? ¿El chismoso o el que lo oye? El que lo oye. Yo creo, bueno, eso es lo que dice la Biblia, no es lo que yo crea. Dice la Biblia que el malo, lo que estoy diciendo es, hermanos, si tú le das cabida a chismes, eres peor que el chismoso. Wow, qué terrible. Mejor ni escucharlo. Mejor. Bueno, pero ¿por qué sale a colación esto? Porque ahora tenemos una operación de error. Claro. ¿Quién va a caer en la operación de error? El que le presta atención al labio mentiroso es porque su corazón estaba distorsionado. No recibió el amor por la verdad. Así es. Entonces la Biblia le llama malo, malhechor, malvado. De esa manera le llama. El malo está atento. El malo presta atención a los labios mentirosos. El malo escucha al maldiciente. El perverso da oídos. El perverso da oídos al labio inicuo. Entonces te lo voy a poner de otra manera. Esto sí no se lo he oído a nadie, creo yo. Si se lo oí a alguien, le pido perdón, pero que ahorita me lo apropio. Pero yo no se lo he oído a nadie. Okay. Mira, yo he oído, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso he oído yo. Hemos dicho... Bueno, a raíz de eso, ¿verdad? Pero yo diría, dime a quién oyes y te diré quién eres. Dime a quién oyes y te diré quién Sí, eres. sí. Pero esto tiene contexto bíblico. Muy bien. Porque el Señor Jesucristo dijo que los que nos oían, ustedes son de Dios. Dice en una de las epístolas de San Juan, ustedes son de Dios, los que los oyen a ustedes son de Dios. Y entonces, si buscamos ese versículo, exactamente dónde lo encontramos como para tener esa Mira, referencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, es interesante porque contiene lo que te estaba diciendo. Dime a quién oyes y te diré quién eres. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Entonces, dime a quién oyes, te diré quién eres. Dios. Si nosotros somos de Dios, Sí, el que nos oye le pertenece a Dios. claro. Pero sigue, el que no es de Dios no nos oye. Claro, es lo contrario de Exacto. del versículo anterior. Pero ¿a quién oirá?
Bueno, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y lo que estamos hablando es la operación de error. Sí. Claro que esta versión lo dice de esta manera. Me voy a poner otra forma. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha. Bueno, es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, pero ahora hablemos de la iglesia. Sí. De la iglesia. Ya aceptamos a Cristo. Y entonces ahora es antinatural, espiritualmente hablando, que un hijo de Dios, siendo de Dios, oiga al diablo. Antinatural. Totalmente. Mira, lo voy a poner de otra forma, para presentar ejemplos. Muy bien. Digamos, entrevistar ahora no se sabe si es cierto o verdad todo lo que estamos diciendo. Hay que verificarlo mejor. Entrevistaron a un ex satanista. Y entonces él dice, un satanista jamás le permitiría a sus hijos adorar al Dios verdadero. Pero los que son hijos del Dios verdadero sí le permiten a sus hijos que adoren a Satanás en Halloween. Eso lo dijo él, pues. O dicen que lo dijo él. Sí. Verifiquemos de nuevo. Porque ahora uno lo que dice es, o sea que hay gente que dice, no, es que no hay que ser tan legalista. Sí. Hay que ser amplio, open mind. Sí. ¿Verdad? Y entonces empiezan a oír lo que no tienen que oír. Qué riesgo con eso. Entonces el malo oye lo que no está oyendo. Apóstol, y seguramente esta pregunta muchos se la estarán haciendo. Si existe esa operación de error, ¿puede existir la contraparte, la operación de la verdad? Hablábamos del amor por la verdad en el programa pasado, pero si existe esa operación de la verdad, ¿cómo es y qué herramientas tenemos? El Espíritu Santo, la Biblia. Por eso dice, la misma Biblia dice, a la ley y al testimonio. O sea, a la palabra y al Espíritu Santo. Si no contestan conforme a este dicho, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Entonces, nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra doctrina, nuestra conducta debería de estar regida por el fluir del Espíritu Santo y la palabra, y nada más, ¿verdad? Alimentarnos constantemente, oyendo la palabra, leyéndola. Claro. Yo no estoy diciendo que no podamos nosotros tener instrucción, oír. Ese sería un extremo. Ese sería un extremo. Yo conocí una persona que no permitía ni que sus hijos ni que los hijos de los hermanos que pastoreaba fueran a la escuela. Wow. Pero eso es también, otra vez, solo mi idea, ¿ah? Sí. Solo mi idea. No. Si lo que la Biblia nos deja ver en el libro de Éxodo es que tomaron a los niños, al niño Moisés, y le calafatearon el arca de juncos, la calafatearon por dentro y por fuera. Le prepararon y lo pusieron en el río. Sí. Y sobrevivió. Y eso lo que simboliza es, nuestros hijos llegan a nuestra casa. Y ahí los tenemos nosotros que educar. Aunque por eso es que el Estado en las naciones progresistas le quieren quitar ese derecho a los padres. Exactamente. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es calafatearles su arquilla de juncos, mostrarles el Evangelio con nuestro testimonio y con nuestra vida, sí, con nuestro amor y con nuestra devoción. Y de todos modos ellos tienen que ir a la escuela, ellos van a ir a la universidad. En la universidad se van a encontrar con un montón de ateos, de satanistas y todo, pero ¿y qué podemos hacer? Hay que nutrirlos bien en casa. Sí, claro, si fueron protegidos, entonces ellos serán luz para esas personas. No los estamos enviando a matar, ni a batallar, ni a pelear, sino que sean luz, porque somos luz. Apóstol, y tenemos también la participación de nuestra hermana Leti de Enríquez, que tiene un comentario al respecto. Adelante, hermana Leti. Volviendo a Moisés cuando era bebé, sus papás queriéndolo salvar de la destrucción que el rey estaba planificando contra los bebés varones, lo metieron en prepararon una canastilla calafateada y lo metieron en ella. Entonces lo echaron al río. Pero ahí iba María, su hermana mayor, lo iba cuidando a través de todo el río para que no se lo comieran los cocodrilos y los animales depredadores que podían haber en el río, ¿va? Eso podría ser, y lo dejó de guiar hasta que Moisés, la canastilla, llegó a un lugar seguro, cuando lo encontró la hija de
de Faraón, ¿verdad? Entonces, eso podría ser como una figura de que Dios lo guió, lo salvó de la destrucción, de la matanza, y lo guía a través del río, Dios a través del mundo, hasta que llega a un lugar seguro, ¿verdad? Sí. A un lugar seguro podría ser cuando ya estemos con el Señor y ahí ya nadie nos puede hacer daño, ¿verdad? ¿Podría ser así? Claro, absolutamente, pero fíjate que no solamente eso. Si te das cuenta, la hermanita tenía 12 años. Ajá. La hermanita de Moisés tenía 12 años. Y 12 es un número muy representativo de gobierno. Y esa hermana representa ministros que están bajo el gobierno de Dios, que cuidan a los niños, a los bebés, hasta así como tú dices, los llevan a un lugar, a puerto seguro, ¿verdad? Están vigilando, como tú decías, que no se los almuercen los... Bueno, tiburones no, porque no habían tiburones. ¿Verdad? Pero depredadores del mundo. ¿Verdad? Sí, los depredadores del mundo, que vienen a ser prototipo de eso, ¿verdad? De los espíritus mundanales. Ese es un papel demasiado importante que tiene la iglesia para servir, para cuidar, para proteger a los niños espirituales. Así es. Ajá. Gracias, apóstol. Mamita. Sí. Que bueno, al final de cuentas, Elcita, creo que la temática esta no se termina. La operación de error es un tema interminable. Y es la operación que nosotros estamos viendo en este tiempo. Apóstol, usted decía hace un momento que dime a quién oyes y te diré cómo eres, y muchos están escuchando a su pastor, y usted y yo hablábamos hace un momento fuera del aire que si alguien ve un pequeño error en su pastor, una parte que tal vez no le agrada tanto o una parte oscura de su pastor, eso ya puede de alguna manera tergiversar la admiración o la credibilidad que esa persona da a su pastor y puede afectarle y hacerle caer tal vez en una operación de error, si es que le ve un error a un ministro, por ejemplo. Una excelente pregunta, te voy a decir por qué. El Señor le dijo a los discípulos cuando se refirió a los fariseos, les dijo, miren, todo lo que estos dicen, ustedes háganlo, pero no hagan lo que hacen. O sea, wow. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Todo lo que estos dicen, ustedes hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estos dicen y no hacen. Entonces, en el libro de Hebreos se nos da una, ¿cómo decirte? Un enfoque de esto. Lo voy a leer, lo voy a buscar. Eso tiene que estar en el capítulo 12. O si no, pues mira lo que dice aquí en Hebreo. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado final de su conducta, imitad su fe. O sea que uno debe de oír, ¿verdad? Y ver debe de oír. Y si uno llega a ver eso que tú dices, esa oscuridad, pues eso no hay que imitarlo, porque el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Imitadme a mí, en lo que yo imito a Cristo. Nosotros, los ministros, los predicadores, no tenemos que llegar a ser perfectos para predicar. Sí, están en su propio proceso. Si no, no harían predicadores. Claro. Ninguno podría predicar. ¿Quién predica? Si el mismo Pablo dice, no que yo sea ya perfecto y que lo haya alcanzado todo. Ni siquiera él hubiera podido predicar. Sí. Lo que hay que ver es la intención, el proceso que Dios ha hecho en una persona, ¿verdad? Sí. De tal manera que hay que analizar y poner estos elementos para poder juzgar, porque sí hay que juzgar, pero no a la manera de Mateo 7:1, que es un juicio condenatorio, sino que a la manera de 1 Corintios capítulo 5 y 6, que es de criterio. Claro. Nosotros debemos tener criterio. La iglesia, nosotros los cristianos debemos de avanzar y crecer en nuestra manera de pensar. Eso lo da el Espíritu Santo. Amén. De hecho, hasta nos ayuda, apóstol, para que no idolatremos a una persona, sino que siempre le veamos y recordemos que es un ser humano en un proceso también con el Señor. Sí, porque si no, cuando le miren los pies de barro, se van a derrumbar ellos junto con el ídolo. De acuerdo. Entonces tenemos que saber que el único que no falla, ni fallará, ni ha fallado, se llama Dios. Y por eso la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo.
Amén. Apóstol, sus palabras finales con respecto a la industria del entretenimiento y esa alerta que todos debemos tener para no caer en la operación de error a través de esta herramienta que puede usar el enemigo. Bueno, las palabras que yo quisiera decir es, yo no puedo decir palabras finales solamente de este programa, tal vez sí, porque la operación de error y la operación de verdad están en contraposición, chocándose de una manera tan... Esa es la batalla no del siglo, sino que de los siglos, y ahora se ha incrementado. Sí. Entonces yo lo que diría sería que deberíamos de hacernos de nosotros llegar a la herencia de Abraham, que es precisamente que Él sea nuestro escudo, el Padre de Dios. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande. Escondernos en Cristo como se esconde el conejo en la roca cuando lo persigue el lobo, según Proverbios 30. Escondernos en las grietas de la roca, como dice Cantar de los Cantares, que se esconde la paloma. Escondernos en las peñas más altas, como lo hace el águila cuando va a cambiar de plumaje, porque hasta ahí no puede subir la serpiente. Entonces, la roca de la tierra, la roca del medio cielo y la roca de los cielos es la misma roca de 1 Corintios capítulo 10, que se llama Cristo. Escóndete en Cristo y no vas a ser engañado. Amén, amén y amén. Muy bien, apóstol, gracias por darnos esa explicación y nos ha dejado una buena cantidad de versículos para seguir revisando durante la semana y seguir compartiendo este material para lograr entender qué es lo que Dios espera de nosotros y tratar de estar a cuentas con Él para que, como usted dice, nos encuentre justos al momento de su venida. Así terminamos el reloj de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en una próxima ocasión, 9 de la noche, hora de Centroamérica, por las mismas plataformas que nos han encontrado hoy. Será hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.